Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Hoy quiero platicarles sobre unas preguntas que he recibido bastante frecuentes tanto en Instagram como aquí en YouTube sobre las plantas de interior. Y es que hay algunos detalles que parecieran bastante simples, pero que son bastante importantes para nuestras plantas. Entonces me gustaría consultar contigo. Bueno, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Vi que son las que más se repetían o como que la temática es parecida una entre otra, y por eso me gustaría irlas contestando contigo en este YouTube. La primera pregunta es: ¿debo usar macetas con orificio de drenaje? Esa es una buena pregunta porque muchas veces utilizamos las macetas solamente como decoración. Sin embargo, sí será muy importante que tengan un orificio de drenaje. Los orificios de drenaje en nuestras macetas sirven para que el agua que nosotros usamos de riego no se acumule en el fondo. Aquí, por ejemplo, tengo esta que solo tiene 2 orificios de drenaje, pero es suficiente para que drene muy bien el agua y no se estanque en la parte de abajo de la maceta. Esto a la larga podría producir que nuestras raíces se empiecen a podrir o se empiecen a poner negras y empiece a morir nuestra planta. Entonces no podemos dejar agua estancada en la maceta, necesitamos un orificio de drenaje. Ahora, si tú quisieras utilizar una maceta decorativa, algo mucho más bonito que una maceta de plástico, por ejemplo, basta con que esta misma o compres una maceta más grande, que aunque no tenga orificio de drenaje, la que está en donde está viviendo tu planta sí lo tenga. Esta la metes en la maceta decorativa y listo, o sea, no se va a ver que tiene una maceta de plástico o una maceta de barro en el interior, pero la maceta decorativa pues no necesita tener este orificio de drenaje porque no cumple el propósito de tener a la planta como tal, solamente decora. Pero la maceta donde esté viviendo tu planta, sí será necesario que tenga este orificio de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante que lo tenga para que nuestra planta se mantenga contenta. No es necesario si tu planta no está en una maceta, porque muchas veces tenemos quizás un jardín y pues ahí no pasa nada, ¿verdad? El agua no se estanca por ningún lado y la planta puede estar súper bien, pero si la tienes en una maceta, sí o sí debe tener un orificio de drenaje. La siguiente pregunta es: Yajis, ¿por qué no me dices solamente la cantidad de agua que debo echarle a mi planta? Bueno, es que fácil para mí sería decirte que le echaras 50 mililitros, 100 mililitros, 300 mililitros, pero no es el caso. Porque bueno, quizás en los viveros así es como te lo han manejado. Las plantas siempre van a necesitar agua y va este tema ligado a los orificios de drenaje en las macetas. Cuando nosotros regamos, lo importante es regar con abundancia. Reguemos mucha agua hasta que el agua salga por el orificio de drenaje. Y entonces paramos. Es por eso la importancia también de tener un orificio de drenaje en nuestra maceta para que no se acumule el agua. Si nosotros solamente echamos una pequeña cantidad de agua, supongamos esta plantita que es una Jabotiopsis atenuata, supongamos que le echamos 50 mililitros de agua, que sería como un cuartito de vaso, más o menos, se lo echamos y no es suficiente para la planta, entonces al final se termina de humedecer solo quizás una tercera o 2/3 partes de la maceta y lo de abajo ya no se moja. Si esta planta ha echado lo suficientes raíces para llegar hasta la parte de abajo de la maceta, esas raíces se van a empezar a contraer y no van a poder crecer en la parte de abajo. Y eso también a la larga haría que tu planta empiece a sufrir desnutrición o sequía y también vaya a traer algunas plagas. Entonces no podemos mencionar específicamente la cantidad exacta de agua que debes echar en la maceta. Tú échale abundantemente a tu planta hasta que salga por el orificio de drenaje. Esa va a ser la suficiente agua para tu planta. Ligado a esto hay otra pregunta bastante interesante. ¿Cómo sé cuándo regar mi planta? Bueno, algo que puedes utilizar es un palito de madera. Si no tienes uno de madera, que son como estos de brochetas,
Puedes utilizar simplemente tu dedito o una pluma y basta, por ejemplo, digamos que tienes esta plumita. El sustrato normalmente de las plantas debe ser lo suficientemente flojo, no debe estar duro, debe estar lo suficientemente flojo para que este lápiz pueda entrar o pueda una pluma entrar. Entonces, si tú empiezas a meter esto, y no debes de ejercer mucha fuerza, sí hay cierto grado de fuerza que hay que ejercer para meterlo, pero no es demasiado, prácticamente va a entrar solito. El palito de madera es más delgado y es mucho mejor, pero si tú a la hora de sacar esto, mira, sale con tierra. Vamos a ver si enfoca aquí. Ahí está. Mira, sale con tierra. Es porque la tierra está húmeda y entonces no es necesario regar. Es importante que este palito de madera que utilices o el lápiz que vayas a utilizar lo puedas sumergir casi hasta el fondo de la maceta. Si tienes una maceta muy grande, bueno, que al menos llegue a la mitad. Pero si es una maceta de estas dimensiones, que es como de unas 12 a 15 centímetros de ancho en su boca, el diámetro, bueno, entonces sí te sugiero que lo sumerjas pues casi toda la maceta. Y eso va a ayudar a saber si la planta ya está completamente seca. Porque ¿qué suele pasar? Que nosotros quizás utilizamos nuestro dedo pequeño y entonces metemos así. Y en realidad nuestro dedito nomás llegó hasta aquí. Llegó 2 centímetros abajo y tú dices, ah, ya está seco, ya se secó el sustrato. Vamos a regar. Pero ¿qué pasa? Que probablemente en el resto de la maceta del sustrato que hay aquí abajo siga húmedo. Y si ese fuese el caso y nosotros volvemos a regar, la planta va a empezar a tener mucha humedad y se empezará a ver amarillenta, sus hojas empezarán a caerse, se pondrá aguada si es una suculenta, porque las raíces pues viven aquí en medio de la maceta, en medio del sustrato. Entonces nosotros solamente quizás tocamos los primeros 2 centímetros del sustrato y ya lo sentimos seco y queremos regar, pero usando el lápiz o un palito de madera que llegue casi al fondo de tu maceta te vas a dar cuenta de que el sustrato sigue húmedo o ya está completamente seco. A eso nos referimos con que el sustrato esté completamente seco en la maceta para hacer el siguiente riego. Otra de las preguntas que me hacen mucho es sobre qué plantas puedo utilizar para el interior de mi casa o en oficina. Y aquí te voy a decir 3 rápidamente que no vas a tener ningún problema con tenerlos dentro de casa y en oficina. Teniendo en cuenta un detalle súper importante, cualquier planta ocupa iluminación. No habrá ninguna planta, no existe alguna planta que crezca en oscuridad, donde no haya absolutamente nada de luz, como quizás si tienes una oficina que está demasiado arrinconada y no hay luz más que luz de la lámpara, no va a crecer una planta ahí, ¿de acuerdo? Hay que tener eso muy en cuenta. Pero si tienes una sala, la quieres poner en tu recámara, tu oficina tiene una ventana, con una ventana realmente es suficiente para que tu planta tenga la iluminación que necesita. Entonces aquí te van 3 plantas súper fáciles de cuidar. Una de ellas podría ser la Sansevieria, bien conocida por algo como la planta inmortal. Es súper difícil que se muera esta planta. Basta con que la tengas en un lugar donde haya la suficiente iluminación que haya a través de una ventana y la riegues cada 15 días o incluso cada 3 semanas. Es una planta bastante resistente con las sequías, entonces no la riegues con frecuencia. Utiliza un sustrato que sea mitad tierra de maceta y mitad perlita, tepojalo, tezontle, y verás que esta planta te durará muchísimo tiempo, ya sea dentro de casa o en una oficina. Otra planta bastante fácil de cuidar también sería un potos o en México conocido como teléfono. Es una planta tipo guía que se la pasa trepando por todas partes, es bastante bonita, o si la quieres tener colgando también es una opción bastante linda. No necesita mucha iluminación y vas a ver que con poco riego se va a mantener contenta. Cuando empieces a ver que sus hojas empiezan a enroscar, es momento de regar. Mientras es mejor no regarla. Entonces puede durar 1, 2 o hasta 3 semanas sin ser regada, dependiendo el clima de tu oficina o de tu casa, y verás que va a estar súper bien. Te recomiendo como sustrato un Tropical Mix, que sería una mezcla de tierra para maceta, fibra de coco o turba rubia, perlita, tepojalo, tezontle en partes iguales. Y por último, mi tercer planta favorita para tenerla en interior o en una oficina sería una planta Samioculca o planta ZZ.
Esta es una de las más caras de las tres, pero aún así es bastante fácil de cuidar, no necesitará riegos frecuentes, al igual que la sansevieria. Es una planta que ocupa pocos riegos, puedes regarla cada 2 o 3 semanas, ya que almacena bastante agua en su tallo, y puedes tenerla en interior, ya sea en tu hogar o en una oficina, porque no ocupa bastante iluminación, basta con que esté cerca a una ventana y es suficiente para que ésta se mantenga bastante bien. Una pregunta más es, ¿dónde comprar mis sustratos? La verdad es que en México hay bastantes viveros que nos facilitan la compra de sustratos. Con sustratos nos referimos a la tierra con hoja, fibra de coco, peat moss o turba rubia, perlita, tepojal, tezontle. Son las cosas más básicas que nosotros podemos encontrar en México para mezclar nuestro sustrato. En otros países quizás podamos encontrar arena, podamos encontrar también cascarilla de arroz, también es una opción bastante buena que sustituye a la perlita. La vermiculita también es otra opción bastante buena. Pero aquí en México es más común encontrar la perlita, agrolita también se le conoce, y yo lo suelo encontrar fácilmente en Home Depot. En Home Depot es realmente donde yo compro todo esto, y la tierra la suelo comprar en el tianguis o en cualquier vivero. Es esa tierra que trae como palitos o trae como hojas secas, pero sí se ve como tal que es tierra, ¿de acuerdo? No es puros palitos, porque luego también venden algunos que son como puros palitos, meramente palitos. No, sí es tierra, tiene adicionalmente hojas secas y algunos palitos que ayudan también bastante al drenaje, pero la suelo comprar muy barato, a 10-15 pesos la bolsa de varios kilos aquí en el tianguis o en el mercado. Esa la prefiero comprar afuera de Home Depot porque suele ser más cara ahí en estas sucursales. Pero si tú vas a un vivero grande puedes comprar costales por 50 pesos, súper baratos. En cuanto a la perlita, sí la compro en Home Depot porque es lo que me queda más cerca, pero son más baratos encontrarlos en viveros grandes como los que hay en Xochimilco, los que hay en Coyoacán, o en cualquier parte del país. Seguramente ha de haber algún vivero grande en tu localidad. Por ejemplo, estuve visitando algunos en Atlixco, también había viveros grandes en Cuautla. Entonces, todos estos lugares tienen o suelen facilitar bastante bien este material. Y si no hubiera ningún vivero grande en tu localidad, puedes buscarlo en Mercado Libre, que también te venden costales, y puedes compartirlo con tus amigos que les gusten las plantas para que pues se vaya acabando más rápido ese costal. Pero bastante barato, en realidad no está tan caro. Pero una opción todavía más barata sería el tepojal o el tezontle, que puedes encontrar en cualquier tlapalería o casas de construcción. Entonces, este también lo puedes utilizar sin problema, solo que sea una granulación pequeña o una piedrecita chiquita para mezclarlo bien con el sustrato, y con eso va a ir muy bien. En el caso de la fibra de coco y la turba rubia también lo suelo conseguir en Home Depot, pero si no fuese el caso también lo puedes encargar en Mercado Libre sin ningún problema, o en los viveros grandes de tu localidad. Es ahí donde consigo estos sustratos. Y básicamente solo utilizo dos tipos de mezclas de sustratos, que sería para suculentas y el Tropical Mix, que son los que más recomiendo. Para suculentas suelo mezclar tierra para maceta, la que compro en el tianguis, y la otra mitad es perlita o tepojal o tezontle, ¿de acuerdo? Entonces son 50% de uno y 50% de otro, es decir, por cada 2 tazas de tierra son 2 tazas de perlita. Ese es para las de suculentas. El sustrato Tropical Mix, que es lo que yo mezclo o como yo lo conozco, es una mezcla de tierra de hojas, la que compro también en cualquier mercado, la fibra de coco o la turba rubia y la perlita. Mezclo las mismas cantidades igual de cada una, 2 tazas de tierra, 2 tazas de fibra de coco o turba rubia y 2 tazas de perlita. Haces la mezcla y ayuda más para plantas de interior, ¿de acuerdo? Entonces solo es colocar en las mismas cantidades. No suelo utilizar turba rubia para en este caso las suculentas, porque la turba rubia tiende a almacenar un poco más de humedad, pero
es donde consigo en realidad estos sustratos. No, yo los hago en realidad, yo los mezclo y solo compro como que las cosas que voy ocupando, ya sea perlita o tepujal, dependiendo de qué es lo que encuentre más fácilmente. Otra pregunta, que es ya casi de las últimas, es: ¿mi planta tiene bichitos? Y bueno, es que durante primavera es cuando aparecen más estos bichitos o plagas, y entonces lo que tendríamos que hacer es identificar primero qué tipo de plaga es la que tiene nuestra planta, porque así también podremos saber no solamente cómo combatirla, sino cómo prevenirla. Es más importante prevenir que combatir. Si ya la tenemos en nuestra planta, bueno, entonces tendremos que combatirla con algún insecticida. Puedes encontrar insecticidas fácilmente en Home Depot o en viveros grandes. Si quisieras utilizar algo más natural, podría ser la opción del jabón potásico y el aceite de neem, que te voy a poner en la descripción, o si no puedes buscar en nuestras playlists de aquí de YouTube más sobre este insecticida natural del jabón potásico y el aceite de neem, de cómo conseguirlo, dónde comprarlo, cómo hacerlo. Es una buena opción para nuestras plantas de interior si no queremos usar insecticidas que podrían ser un poco tóxicos si tenemos mascotas o niños pequeños. Entonces el jabón potásico es una excelente opción. Ahora, si queremos erradicar por completo esta plaga súper rápido, en 2-3 días, que ya se desaparezca, totalmente recomendaría un insecticida que sea para ácaros, que es lo que pues al final termina atacando nuestras plantas, y lo puedes conseguir fácilmente en Home Depot. En realidad ahí venden bastantes variedades para este tipo de plagas, o en algún vivero grande de tu localidad. También puedes pedirlo específicamente dependiendo de qué bichito sea. Te vamos a dejar también en la caja de descripción el video donde identifica cada una de estas plagas, por ejemplo la cochinilla, el pulgón, la arañuela, el trip, etc. Entonces, dependiendo cuál sea la plaga que tengas, puedes combatirla. Y también puedes prevenirla siempre que tengas tu planta bien nutrida y que tu planta no tenga sequías. Bueno, en general son las cosas más básicas para que tu planta no tenga estos bichitos nuevamente. Primavera es la época en la que más plagas va a haber. Entonces hay que cuidar, hay que prevenir para que no tengamos que combatir. Y por último, algo que me han estado preguntando es acerca de mis asesorías o consultorías privadas. Para poder tener una consultoría con Yahis Plantil o que yo pueda ver tu planta, bueno, aunque estemos a distancia, podemos tener una videollamada por Zoom o por WhatsApp, como a ti te acomode, para que me estés indicando más acerca de tu planta enfermita, qué es lo que tiene. Conviene bastante cuando tenemos una planta con muchos años en nuestro hogar y no la queremos perder, o que, por ejemplo, si hemos hecho el esfuerzo por comprar una planta pues algo cara y también se empieza a enfermar y no la queremos perder. Estas consultorías puedes tener más información si me mandas un mensaje por DM para que yo te mencione acerca de los horarios disponibles en la agenda y el costo de esta, ya que el costo va a depender de la duración y el tipo de planta que vamos a estar tratando. Habrá algunas plantas que serán muy fáciles de solucionar el problema y obviamente pues será más barata la consultoría, pero habrá otras plantas que son muy grandes y necesitarán un seguimiento, es decir, no solamente bastará con una sola consulta, sino probablemente tengamos que dar algunas consultas extras y ver el progreso de tu planta. Entonces, en este caso vamos a tener una consultoría avanzada que sería con un costo distinto. Entonces, déjame en los comentarios si te gustaría saber más acerca de estas consultorías, o si tienes la posibilidad y quisieras tener estas consultorías privadas, mándame un mensaje por DM en Instagram, que será más fácil y más personalizada la atención que pueda darte ahí. Bien, pues esas han sido las preguntas más frecuentes que hemos tenido aquí, principalmente en el canal de YouTube, en sus comentarios, en donde he tratado de contestar lo más rápido posible y conciso, pero bueno, de todas formas siempre necesitamos estos videos para poder explicarlo de mejor forma. Son las preguntas más frecuentes que me han dejado. Espero que alguna de estas también que ya hayas tenido ahora quede contestada. Recuerda que estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Por ahí puedes también escribirnos para saber más acerca de tu plantita, o si quieres alguna recomendación de alguna para que hagamos un video específico sobre ella. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.